Bienvenidos a No es Terapia. Soy Ana Karen Ortega, psicóloga y su host en este programa, un espacio diseñado para quitarnos las máscaras y tocar con nuestra vulnerabilidad, con la finalidad de generar encuentros reales que enriquezcan. Comenzamos. Hola psicoamigos, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy nos acompaña una amiga y abogada. Ella es María Villegas y tiene una especialidad en violencia de género por la Universidad de Salamanca. Bienvenida, María. Muchísimas gracias, Ana Karen, por invitarme. Es un placer poder estar contigo y compartir en estos espacios temas de gran importancia para todas y todos nosotros. Gracias por la invitación. Oye, María, a ver, vamos a empezar. Compártenos un poquito de ti. Ok, pues mira, yo soy licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo una especialidad en la Universidad de Salamanca, España, en violencia de género. Tengo una especialidad en la Universidad Autónoma de México. Estoy estudiando una maestría en política criminal en la Universidad de Salamanca, España. Soy profesora de delitos en particular y procesal penal de la Facultad de Derecho de la UNAM y bueno, doy clases en algunas otras universidades privadas. Tengo un despacho, el cual fundé con algunos amigos. Soy litigante de la gran mayoría o de tiempo completo y pues bueno, eso es lo que realizo. Me encanta. Y justo psicoamigos, cuando le llamé a María para invitarla, ella sacó un tema muy bueno que es el que queremos hablar el día de hoy y que justo está enfocado en tu especialidad sobre la violencia de género. ¿Qué es la violencia de género, María, y de dónde surge? Bueno, mira, este tema creo que es algo que nos gusta a todas y a todos y en esta era lo usaron mucho y decían, es que está de moda esto del feminismo o es que está de moda esto de hablar de violencia, ¿no? Y entonces todo el mundo empezó a utilizarlo como moda cuando la realidad es que no es que está de moda, es un problema social al que nos hemos enfrentado todas y todos durante toda la historia de la humanidad. Sin embargo, no sabemos o no sabíamos cómo es o cómo aterrizarlo. ¿Qué es lo que hacen estas nuevas eras digitales? Ayudarnos a sensibilizar que existe un problema por cuestiones de género, un problema que no debería de ser. ¿Por qué? Porque al final todos somos personas. Entonces, veamos qué es esto de violencia de género, ¿no? Que al final, entendiendo dos palabras, ¿qué es violencia y qué es género? Uh-huh. Violencia como tal es un acto deliberado, ¿no? De la fuerza, de alguna forma, violencia física, psicológica, psicoemocional. Y género son estos roles o estereotipos que les damos, ¿no? En relación al sexo con el que nacemos, llámese hombres y mujeres. Entonces, la violencia de género, según la ONU, en la Asamblea General de 1993, establece que la violencia de género es la relación de violencia en relación del género que se da de forma física, psicológica o sexual, afectando real o indirectamente un bien jurídico tutelado, inclusive actos de discriminación, privación arbitraria de la libertad, ¿no? Tanto en la esfera pública como en la esfera privada. A grandes rasgos, eso es la violencia de género, que repito, no tendría por qué estar relacionado con el sexo con el que nacemos, sino está más relacionado con estos roles de conducta por los cuales nosotros nos hemos desenvuelto. ¿Y de dónde surge esta pregunta? ¿De dónde surge esta violencia en relación al género? Y bueno, es una pregunta difícil, pero creo que dura, ¿no? Y empecemos desde la niñez o desde la infancia. Ahora todas y todos vemos que está de moda, ¿no? Esto de la revelación del sexo de los bebés. Antes las mamás de nuestras abuelitas usaban más como, era como el baby shower, ¿no? Era nada más. Ahora hacen la revelación del sexo. Y en esta revelación del sexo usamos dos colores, el color azul y el color rosa. El color azul para representar a los niños y el color rosa para representar a las niñas. Y esto tiene un significado y tiene una razón de ser. El color azul está relacionado con temas de libertad, de poder, de fuerza, ¿no? Cuando el tema rosa está relacionado con sentimientos, sensibilidad, ternura, inclusive inocencia. Entonces desde ahí decimos el hombre es libre, fuerte,
con poder, y las mujeres son sensibles, susceptibles, entonces las tenemos que cuidar y proteger. Desde ahí empezamos con estos estereotipos, ¿no? Ya designados por antes de que nacemos, ya tenemos ese problema que nos enfrentamos, que inconscientemente relacionamos a las mujeres con temas de sensibilidad, es que ella hay que cuidarles, que ella es frágil, es que a las mujeres hay que cuidarlas porque son el sexo débil, ¿no? Y los hombres son fuertes, los hombres son libres, los hombres son independientes. Nacemos con eso. Luego nos convertimos en niños y empezamos a clasificar, ¿no? Los juguetes o los tipos de juguetes con los que vamos a jugar. Los hombres usan carritos, videojuegos, balones, pistolas, porque los hombres son fuertes y utilizan ese tipo de juegos. En cambio, las niñas usamos muñecas, Barbies, juguetes de la cocina, juguetes del hogar, ¿no? ¿Y qué es lo que representa ese mensaje? Las niñas se tienen que encargar de los hijos, las niñas se tienen que encargar de las cosas del hogar, las niñas se tienen que encargar de la cocina, ¿no? De cuidar a los bebés. Mientras que los hombres tienen coches, videojuegos, pistolas, armas, porque ellos se encargan de eso. Y entonces ahí otra vez les estamos mandando un mensaje de forma inconsciente a las niñas y a los niños de cuáles son tus roles por el género o por el sexo que tú tienes al momento de nacer. Y entonces esto comienza a crecer y comienza a incrementarse como vamos aumentando, creciendo a la edad, y lo hacemos de forma inconsciente porque fue insertado en nuestra cabeza desde que éramos niños o desde que estábamos chiquitos. Y eso lo hacían generaciones, o sea, a lo largo de toda la civilización. Pensemos en la época del cine de oro. Sé que todos nuestros radioescuchas, tú, nuestros, son muy jóvenes, uh-huh. Pero pensemos en el cine de oro de nuestros abuelos, ¿no? Sí. Las típicas películas de Pedro Infante, María Félix, sí. Y Sara García, donde los hombres son fuertes, machos, borrachos, ¿no? Tienen muchas mujeres y la mujer está en su casa sumisa, esperando a que llegue el marido, le cuida la borrachera, atiende a los hijos, lo atiende, le da de comer, ¿no? De ahí la famosa canción de Oye Virtola, y te van estos 2 pesos, ¿no? Así es como nos educaron o como nos enseñaron. ¿Y qué pasa con este problema que al final, y que es muy importante? ¿Y por qué se va replicando? ¿Por qué va influenciando tanto? Porque al final las mujeres o una persona víctima de violencia por este tipo de roles, aquí estamos diciendo, no quiere decir que la violencia esté encaminada por ser mujer o por ser hombre. Ya vimos que está encaminada por los roles que socialmente le asignamos a cada uno de las personas, ¿no? Entonces, cuando un hombre se casa con una mujer empoderada, por decirlo de alguna forma, y entonces su esposa trabaja y su esposa no quiere lavarle, no quiere atenderlo, y entonces él dice, a ver, si mi mamá le hacía eso a mi papá, si mi abuela le hacía eso a mi abuelo, si mi bisabuela le hacía eso a mi abuelo, ¿por qué mi mujer no me hace eso? Y de ahí surge el odio por la cuestión de género. ¿Y eso en qué se convierte? En feminicidios. Ese odio que no sabemos de dónde venía, por el hecho de estos roles que nos marca socialmente, se convierte o lo traduce desde violencia hasta lo ahora clasificado como feminicidio. La muerte de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Oye, y esta violencia entonces de género no es algo específico de las mujeres, pues es una cuestión de todos, porque somos humanos, y género, pues bueno, lo que tú mencionabas más bien en esta cuestión de roles, o sea, cuando se ejerce como un tipo de violencia de cualquier tipo hacia otra persona por algún motivo. Sí, o sea, a ver, los derechos y las obligaciones son de las personas, ¿no? No tendría que estar relacionado con el sexo con el cual tú naces. Sin embargo, por esto que te cuento de la historia, de esta clasificación, uh-huh. Es que las mujeres hemos tenido o jugado un papel diferente al que juegan los hombres. Las mujeres tenemos pocos años en la historia votando. Las mujeres no podíamos, para tú ser mujer, tú podías estudiar para maestra o para ser esposa, no había de más.
hablar de enfermeras, de doctoras, de abogadas, de psicólogas, mujeres, ni de ensueños. O sea, nosotras, las mujeres, tuvimos que luchar porque nuestros derechos sean reconocidos cuando debería de ser inherente por el simple hecho de ser personas. Sin embargo, por estos roles sociales que hemos ido marcando, las mujeres jugamos un papel desigual en este equilibrio social, en el cual la lucha de las mujeres no significa un trato igualitario, significa un trato equitativo, ¿no? Que tienes que tratar iguales a los iguales y desigual a los desiguales. Entonces, el origen de esta violencia de género, que escuchamos violencia de género y lo primero que pensamos es violencia de las mujeres, ¿no? ¿Pero por qué? Justo por estos roles, porque las mujeres es violentada por el hecho de ser mujer, por estos roles marcados. Las frases como las niñas no se sientan así, es que las niñas no andan en la calle, o los hombres no lloran, o tú consíguete un marido para que te mantenga, tú no te preocupes, tú eres bonita, ¿no? Estoy segura que todas y todos de alguna forma hemos escuchado una de esas frases, ¿no? De por el simple hecho de que somos mujeres, somos inferiores, o estamos codificadas, o somos cosificadas, somos una cosa o una moneda de cambio, ¿no? Que puedes utilizar o que pueden utilizar los hombres para beneficio o para algún tipo de beneficio. Entonces, de ahí surge esta relación, es entender que no es un problema que porque las mujeres somos vulnerables. A ver, las mujeres no somos la clase de... Ya quisiera que los hombres sean los que den vida, que los hombres sufrieran o sintieran el trabajo de parto que hacen las mujeres. O sea, tenemos desigualdades, sí, biológicas. Hay diferencias biológicas donde yo podría decir que las mujeres somos más fuertes. O sea, ¿por qué? Porque los hombres les da una gripa o un dolor de cabeza o una cruda y ellos se sienten muy mal y hacen un drama y casi se quieren internar en el hospital. Sin embargo, las mujeres son capaces de pasar un cólicos cada 28 días, ¿no? O inclusive dar vida, ¿no? Que es uno de los actos más hermosos por los cuales los seres humanos estamos aquí, ¿no? Dar vida. Entonces, yo no diría que somos la clase débil, al contrario, o el sexo débil. Somos, yo creo que el sexo fuerte. Sin embargo, por estos roles que hemos ido marcando a lo largo de la historia, es que tenemos este trato desigual, este trato injusto, y que se traduce en temas de violencia. Ok, oye María, ¿y cómo es que una mujer llega incluso a fomentar estas conductas machistas? Que cabe mencionar que, bueno, así como tú lo decías, nosotras hemos tenido como un rol diferente en esta lucha, también por la cultura en la que nacimos, que es México, que es una cultura bastante machista y que trae como muy arraigado estos roles de estos son específicos para la mujer, estos son específicos para los hombres, y estas frases de los hombres no lloran, no, las mujeres no andan en la calle ni hacen ciertas actividades, ¿no? Entonces, pero cómo una mujer llega incluso a fomentar esta violencia para las mismas mujeres. Tocas un tema súper importante y que es una de las cosas por las cuales yo estudié este tema, porque una mujer víctima se vuelve una victimaria. ¿Qué es lo que pasa? Tú creces viendo ciertas conductas violentas que tú crees que son normales o que asimilas como normales porque es lo que tú has visto desde tu niñez. Entonces no sabemos diferenciar o no sabemos cuáles son violencia o cuáles son actos de violencia, porque así es normal, porque normalizamos ciertas conductas, ¿no? Que son violentas, pero que nosotros no lo sabemos. Entonces tú replicas eso, a ti te enseñaron a hacer eso. Entonces tú, ¿qué haces? Replicas eso. Entonces tú tienes un papá violento, tú tienes unos hermanos violentos, machistas, y entonces ¿qué pasa? Que inconscientemente tú encuentras una pareja violenta, una pareja machista que te haga sentir que estás en casa, porque eso es lo que muchas veces buscamos cuando tienes un equipo, que sentir que estás en casa. Entonces, ¿qué hacemos? Conseguimos una pareja que
que cumpla con los mismos patrones con los cuales nosotros crecimos. Y luego nosotros tenemos hijos, o las mujeres tienen hijos, hijas, y entonces educan a sus hijas y a sus hijos con esas creencias o con esas cultura con la que ella fue educada, de no, tú eres niño, tú siéntate con tu papá a ver la tele, tu hija, ven, ayúdame a la cocina para servirle a tu hermano, no, tú eres niña, aunque seas la mayor, tú te quiero aquí en la casa a las 6 de la tarde, y tu hermano 12, 1 de la mañana, no importa, sales solo si tu hermano te da permiso o si tu hermano te deja ir, y ese tipo de conductas que tú crees normal o que tú ves normal porque tú así lo viviste, porque tú así te fuiste educada, y entonces las replicas, ¿no? Replicas esas conductas, y luego ¿qué pasa? Esas niñas y esos niños crecen, y entonces esa niña se va a conseguir un marido violento como sus hermanos, como sus abuelos, y la violencia se va incrementando hasta el grado de que inclusive llegamos al tema de matarlas por esta cuestión de odio, o la violencia se va incrementando. Si yo ya vi que mi mamá aguantaba unas cachetadas de mi papá o unos insultos de mi papá, y luego ya veo que yo aguanté de mis hermanos y de mi papá, pues yo ya aguanto, ¿no? A lo mejor unas patadas también, o ya aguanto otra forma de violencia que también ocurre con las nuevas generaciones, sobre todo con los millennials, o con nosotros los millennials, y las generaciones más abajo de nosotros, en la que llevamos la violencia a una violencia digital, ¿no? O sea, ahora lo digital también es una forma de violentar. ¿Y qué pasa? Que normalizamos este tipo de conductas violentas, ¿no? Este tipo de conductas que no percibimos como violentas porque creemos que es normal. Es que me cela porque me quiere, entonces no me deja que le dé like a las publicaciones de otras. Oye, pero es un artista, no me importa, no le puedes dar like, la única persona que te debe de gustar soy yo. Y ojo, esa es una violencia. La violencia no nada más tiene que ser física, existe violencia física, como vimos, psicoemocional, sexual, patrimonial, económica, diversas formas de violencia, ¿no? Y la violencia digital es una forma de violencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que en lugar de decir o erradicar esa violencia o intentar acabarla, la vamos adaptando a estas nuevas generaciones, esta nueva era digital en la que la pandemia nos obligó a marchas forzadas, ¿no? En donde gracias a estas medios digitales continuamos con las clases, continuamos con el trabajo, continuamos con la vida, ¿no? Pues bueno, ¿qué crees? Que la violencia también se adaptó y entonces evolucionó, pero no es como que los medios digitales hagan algo, ellos por sí solos no generan violencia. Quien los usa para generar violencia somos las personas que no sabemos que lo que hacemos es violencia. Y justo abriste como puntos muy buenos, porque número 1 mencionaste mucho la palabra aguantar, y es este patrón de conducta aprendido que justo, o sea, si tú veías que tu mamá aguantaba, tu mujer, pues eso es lo que te van a hacer. O sea, vas a tener que trabajar mucho en ti para que entonces tú hagas como un cambio en este patrón, tú rompas este patrón, pero lo que te van a hacer innato es aguantar. Esta parte donde dices, híjole, hay ya hoy en día muchos tipos de violencia donde pareciera que, pero es que si no te golpeé, o sea, pero eso no quiere decir que no hayas ejercido violencia en mí, porque pues hoy en día se abrió este tema del ciberbullying y todo lo que se ve en redes sociales, o sea, que se vive en redes sociales para todas las personas de nuestra generación o más abajo, o uno que otro adulto más también arriba que está metido, que híjole, ¿cómo te puede afectar un comentario? O que, no sé, todo lo que vimos también con respecto a la ley Olimpia, de cómo se sexualizaba el cuerpo de tantas mujeres y se compartía contenido íntimo sin el permiso de ellas, que en lo personal a mí eso se me hace como violarlas, porque puede que ellas hayan dado su contenido para su pareja o para una persona en la cual confiaban,
pero no le estaban dando el consentimiento a todas las personas que las vieron en redes sociales o en internet. Entonces, creo que abriste muchos puntos que justo van con respecto a esto de la violencia. Sí, tocas muchos temas importantes respecto a diferentes formas. Primero, efectivamente, no nada más la violencia física es una forma de violencia. Existen diversas formas de violencia, como ya te lo comentábamos en un momento, y la violencia psicológica muchas veces es la más fuerte, la más dura. ¿Por qué? Porque es la más difícil de percibir, porque te dice y te enfrentas a un sistema en el cual vamos a ver que existen diferentes tipos de revictimización, pero solo para entrar en un sistema en el que llegas a denunciar. Una mujer por fin se arma de valor para poder denunciar una violencia, y entonces llega, se enfrenta a un operador jurídico que le dice: ¿le pegaron? ¿Dónde le pegaron? Ay, no, señora, no, eso no es violencia. Entonces vaya y arréglelo con su marido, o vaya y presente su divorcio para que termine con eso, porque eso no es violencia, ¿no? Y entonces tú te enfrentas a ese problema donde se supone que el Estado es el encargado de darte seguridad, el Estado es el encargado de salvaguardar tus bienes jurídicos, y entonces te enfrentas, por fin tuviste el valor de alzar la voz y decir: soy víctima de violencia, y te encuentras con este sistema en el que te dice: eso no es violencia, ¿no? Entonces, para entender que existen diferentes tipos de violencia, muchas formas de violencia, y la era digital es una violencia. Tocas el tema justo del bullying, el tema del famoso la famosa ley Olimpia, ¿no? Que tuve la fortuna de participar en de gran forma con esta iniciativa de ley, y que surge por justo este caso en el cual una mujer de forma voluntaria decide tener relaciones sexuales. A ver, no es un delito tener relaciones sexuales, sino es un delito grabarte, ¿no? Entonces, de forma libre decide tener relaciones sexuales con su pareja. Esta persona decide, terminan, se enojan por una cuestión de enojo, de lo que sea, y comienza a publicitar sus videos sexuales, al grado que ella intentó suicidarse más de 2 ocasiones por la afectación de ese trauma, ¿no? Porque bien dicen, esto ocurre en un estado, y dicen que pueblo chico, infierno grande, y entonces ella se veía en todos lados, no quiero usar las frases que le decían, pero ella sufre esta afectación no nada más en su intimidad, ¿no? Sino en su familia, en su trabajo, en su esfera social, en estos grandes rublos en los que ella se desenvuelve. Entonces, cuando decide por fin denunciar, le dicen que eso es un delito, que decide denunciar, acude contra a la autoridad y se enfrenta con que eso no es un delito. Se enfrenta con: usted, o sea, ¿la grabaron sin su permiso? No. ¿Usted es menor de edad? No. ¿La obligaron a tener relaciones sexuales? No. Ah, pues entonces no es un delito, señorita. O sea, eso que usted mejor cuídese y no se ande dejando grabar, o no ande haciendo esas cosas, ¿no? Entonces, o sea, nos enfrentamos a una realidad social, una realidad que vivió una y que seguro vivieron muchas mujeres, ¿no? En la que, pues es que no es un delito, y entonces ellos o las personas pueden hacer con tu intimidad, contra tu libertad sexual, como quieran. ¿Por qué? Porque tienes que ser o menor de edad, o te tienen que estar violando, ¿no? ¿Para qué? Para que constituyan delito. Entonces surge esta lucha para lo que es llamado el delito contra la intimidad, que es proveniente de este movimiento, de esta activista de Olimpia Coral, en la que una mujer decide alzar la voz y decir: a ver, si es violencia, esto que me están haciendo, me están violentando no es contra mi libertad sexual, es contra mi intimidad. ¿Por qué? Porque yo no te di permiso para que tú publicitaras ese tipo de contenido. Entonces, eso que tú estás haciendo me está afectando, y no quiere decir, o no tenía nada más que, no necesariamente tuviste que violar
violarme, ¿no? Físicamente, como tú dices, para afectarme o causarme un daño muchas veces más fuerte que un daño físico, porque el daño psicológico y el daño emocional que nos ocasiona este tipo de eventos muchas veces es más fuerte que el daño físico, porque el daño físico, a lo mejor una herida se te va a curar con el tiempo y te va a quedar una cicatriz. Sin embargo, el daño emocional, lo que conlleva ese trauma que sufrimos o que sufren las víctimas, es un daño que va a estar ahí permanente. ¿Por qué? Porque lo puedes haber dormido como una cicatriz, ya cerró, está ahí. Pero ¿qué crees? Como no supiste o nunca lo atendiste, te conseguiste una persona que es violenta, a lo mejor sufriste un abuso sexual en tu niñez, una violación, cerraste esa cicatriz, de alguna forma pudiste rehacer tu vida y te consigues un marido, ¿no? O escoges a un marido que es violento. Y entonces hace que ese problema o esa herida que tenías ahí se reactive y se abre la herida. ¿Por qué? Porque nunca realmente la abordaste, ¿no? La perdonaste o la trataste, porque ni siquiera sabemos si realmente fue, o no podemos distinguir si fuimos o no a veces víctimas de algún delito. Entonces, por eso creo que este tema y por la importancia respecto a la violencia en la era digital, sensibilizar sobre todo a los jóvenes, a las jóvenes, que no podemos normalizar ciertas conductas. No podemos decir, es que así es que lo hace porque me quiere, es que nadie es libre, o nadie tiene derecho, pero más bien nadie tiene derecho a decirte qué es qué es lo que tienes o no que hacer respecto a tu vida íntima. Entonces, es importante hacerles ver que existen formas de violencia y que eso es una violencia, que la celotipia es una violencia, que los celos es una violencia, que la ignorar a una persona también es una violencia de alguna forma, ¿no? Entonces, hacerles ver que existen diferentes formas de violencia y que no nada más tienes que esperar un golpe para poder ser víctima de un delito de violencia. Oye, ¿y en qué se enfrenta en todo este tema que estamos hablando? ¿A qué se enfrenta una mujer que ha sufrido uno de estos tipos de violencia al momento en que quiere denunciar? Existe el tema de la revictimización, desgraciadamente. La revictimización está diseñado o está establecida como en 3 fases o 3 tipos de revictimización. Revictimización primaria, que es la que sufre una persona cuando directamente está siendo afectado su bien jurídico, está vulnerado, entonces en ese momento sufre esta revictimización primaria. La revictimización secundaria ocurre o pasa cuando esa persona decide acudir o decide hablar o decide plasmar o establecer que sí, efectivamente fue víctima, aceptar que fue víctima, y entonces acude a las instalaciones, en este caso a la Fiscalía General de Justicia, por decir, de aquí de la Ciudad de México, a solicitar ayuda, ¿no? Vengo a denunciar un acto de violencia, un acto de delito sexual, y se enfrenta a los operadores jurídicos en los cuales la cuestionan y le dicen, ¿y qué hacía usted a las 10 de la noche? ¿Y por qué se vestía así? ¿Y usted qué le hizo para que él reaccionara así? ¿Qué hacía una mujercita sola tan tarde en la noche? ¿No? Entonces, este tipo de respuestas que tenemos por parte de los operadores jurídicos hacen que revictimicemos a una persona que ha sido víctima de un delito. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente 1 de cada 10 personas que es víctima de un delito, en este caso hablando de mujeres, 1 de cada 10 mujeres solamente solo denuncia 1 de cada 10 mujeres. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a este problema social de operación en la que nos hace falta sensibilidad para tratar a una víctima, nos hace falta muchísimo capacitación y sobre todo generar esta empatía con las víctimas. Recordar que los abogados estudiamos justo para ayudar
¿no? A las personas, y desgraciadamente cuando entramos en este mundo, hablando, puedo generalizar, existen muy buenos, sin embargo también existe el otro lado que por desgracia son la mayoría, en la que no les gusta su trabajo, no les gusta lo que hacen, y entonces no tienen, aparte de no tener capacitación, no tener recursos económicos para poder atender a las personas, a las mujeres víctimas, y lo que hacen es revictimizarlas. Entonces, ¿qué hacen las mujeres? Deciden mejor no denunciar, deciden callarse, deciden no hacer nada y pasar desapercibido con el evento, intentar trabajarlo por cuenta o más bien olvidarlo, ¿no? Sin realmente trabajarlo. Y luego nos vamos a la tercera, la revictimización terciaria, que ocurre en el núcleo en el cual nos desenvolvemos, que puede ser laboral, familiar, sentimental, profesional, en el que comienzan a ser señaladas. No, ten cuidado porque ella es muy problemática, no, mejor la vamos a despedir porque aquí no queremos ese tipo de problemas o de mujeres, ¿no? Y somos rechazadas en el núcleo social porque ya denunciamos o porque ya nos atrevimos a denunciar a uno de nuestros agresores, y entonces a eso es a lo que te enfrentas o nos enfrentamos las mujeres en México respecto al tema de alzar la voz, ¿no? Oye, es que aparte, o sea, dices, ya te hicieron un trauma, ya te causaron un trauma, un daño, y todavía pasar por estos filtros donde tu palabra es cuestionada, donde no te creen, donde incluso o sea, esas preguntas como insinuadoras, como el tú que hacías tan tarde, ¿no? En la noche, porque te vestías así, como insinuando de que tú, o sea, eres una persona, culpable de lo que te pasó, ¿no? Y esto es real, o sea, muchas personas que sufren este tipo de violencia o algún tipo de violencia llegan a pensar que es su culpa haber sufrido esta violencia. Y bueno, creo que también por el país en el que vivimos, pues por eso, o sea, se abrió la conversación a que fuera mucho sobre las mujeres, porque realmente, pues eso es lo que ha ocasionado el machismo. Sí, justo esto, el origen, que es por eso como lo más importante, porque para saber el problema tienes que atenderlo de raíz, ¿no? Tienes que saber de dónde viene el problema, y justo por este problema que tenemos social, es que México es uno de los peores países para ser mujer, ¿no? O sea, es uno de los peores que tenemos o tuvimos que hacer tipos penales, como lo es el feminicidio, y que dice que atiende más bien a un populismo punitivo, el clasificar, en decir qué pasa, una muerte de un hombre es diferente a la de una mujer. ¿Qué es esto? Que lo que hace el Estado es atender una política criminal enfocada en ¿qué hacemos? Hay un problema, están matando a las mujeres, ¿no? ¿Qué hacemos para erradicar el problema? ¿O qué hacemos para que las mujeres, porque las mujeres están protestando, las mujeres están alzando la voz, las mujeres ya están cansadas de tener miedo de salir de sus casas porque no saben si van a llegar? Entonces, ¿qué hacemos para atender a las mujeres? Pues vamos a crearles un tipo penal especial. Y entonces creamos un tipo penal especial y utilizamos este populismo punitivo, es decir, aumentar las penas es más alto que el homicidio, el feminicidio, ¿no? Como si eso fuera la solución. Eso atiende un problema social, ok. Ya por lo menos Estado, ya te hicimos ver, o ya te estás dando cuenta que hay un problema, que nos están matando por el simple hecho de ser mujeres. Ya viste, ¿no? Ya te diste cuenta que ocurre ese problema. Ok, tu medida no es la más certera, pero bueno, ya hiciste algo, clasificar, hiciste un tipo penal diferente al homicidio y al feminicidio, pero eso no es lo que nosotros queremos. A nosotras, estoy segura que a todas las que nos escuchan, lo que menos nos interesa es formar parte de esas estadísticas. Ni tu mamá, ni tu hermana, ni tu prima, ni tu amiga forme parte de esas estadísticas. Lo que queremos es tener libertad y seguridad de poder salir a la calle sin el temor, sin el miedo si vas a regresar a tu casa o no vas a regresar a tu casa, por el simple hecho de que eres mujer. Seas alta, chaparra, gorda, flaca, no importa cómo seas. Tienes miedo de si vas a regresar a tu casa por el simple hecho de ser mujer. Entonces,
sí es importante, o sea, que entendamos de dónde viene, porque este problema o tener un tipo penal especial no atiende el problema, ¿no? O sea, no atiende realmente el miedo que tenemos o la atención. Entonces, ¿cómo hacemos para que realmente funcione? ¿Cómo hacemos para que las mujeres podamos ser libres? ¿Cómo hacemos para que las mujeres seamos igual, seamos consideradas como personas sin importar el sexo que tenemos? Ok, pues empecemos educando a los niños y a las niñas. Empecemos educando y diciéndoles que somos personas, que no importa el sexo que tengas, para poder establecer cierto o diferente rol. No importa, tienes que aprender a respetar a las personas, a tu compañera, a tu compañera, por el simple hecho de que son personas igual que tú. No importa el sexo con el cual nacieron, son personas. Entonces, si logramos empezar, eso es un trabajo de muchos años, sí, por supuesto que sí, pero por algo tenemos que empezar, porque si no las conductas se repiten y se repiten y se repiten. Por lo menos en estas generaciones, una de las ventajas que puedo ver, sobre todo en los millennials, es que la gran mayoría ya no quieren tener hijos o no queremos tener hijos. Entonces, de verdad, de forma inconsciente, yo que estudio este tema, digo, por lo menos no va a haber más patrones de conducta repetidos, ¿sabes? O sea, una persona violentada se va a quedar ahí y no va a repetir o no va a hacer que otra personita sufra ese patrón de violencia. Es como que la única ventaja que le veo respecto al tema. Sin embargo, la verdadera solución y pues es un tema de educación, ¿no? De entender que somos personas, que debemos de ser tratados como tales y que pues no importa el sexo con el cual nacemos. Oye, María, y para cerrar, yo sí quisiera que des un consejo en especial para las mujeres, aunque puede ser general para todos. ¿Qué puede hacer una mujer que quiere ser fuerte, independiente, ver por su propio autocuidado? ¿Qué puede hacer? ¿Qué le aconsejarías? Ok, independientemente si es mujer o hombre, creo que voy a retomar lo que señales un poquito. Es un tema de respetarnos a todos, vernos como personas. En primera instancia tenemos que entender que todos somos seres humanos, somos personas, y entonces tenemos que aprender a respetarnos y a cuidarnos y a valorarnos. Y que lo más importante de todos, antes que atender a alguien más, siempre debes de ser tú lo más importante. Inclusive eso me gusta mucho cuando vas en el avión y te dicen, antes de ayudar a alguien más, usted primero póngase su mascarilla. Para estar bien a alguien más, para ayudar a tus hijos, para ayudar a tu pareja, tienes que estar bien tú. Entonces tienes que atender los problemas que te hacen infeliz a ti. Entonces, hablando de estos roles de las mujeres, yo lo que podría decir es, si algo te está incómodo, si algo no te gusta, si algo te hace sentir incómoda, tienes la capacidad de cuestionarte por qué estoy aquí, qué es lo que estoy haciendo, cómo lo cambio, quién me dijo que tenía que estar así. Entonces nosotros tenemos esa capacidad o ese don que tenemos los seres humanos de la voluntad, del libre albedrío. Entonces tú eres capaz de cambiar tu realidad siempre y cuando tú decidas cambiar esa realidad. Cuando tú seas consciente de que tienes un problema y tengas el suficiente valor de atenderlo, porque es muy fácil. Yo creo que nadie en su sano juicio dice yo quiero ser gordo y estar enfermo. Nadie. Sin embargo, pocas personas tienen el valor, la agalla de cuidarse su salud para no estar enfermo y no tener problemas de obesidad, ¿no? O sea, son pocos los que realmente asumen ese riesgo de salir de esta zona de confort. Es muy cómodo estar con una pareja que me da todo, que él se encarga de todos los gastos, pero me maltrata, pero me golpea, pero me sobaja, pero me obliga a tener relaciones sexuales. Pero es que ¿qué voy a hacer si yo no sé trabajar? O es que ¿qué voy a hacer si yo estoy en la casa y él me da todo? Entonces, si algo no te gusta, ten el valor para salir de eso, para salir de esa zona de confort y de ser capaz de cambiar esa realidad, porque nosotros siempre yo les digo a mis clientas, a las mujeres con las cuales trabajo, que esta frase, aunque es chistosa, a mí me gusta mucho: el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Cuando una mujer o una persona víctima de violencia decide frenar,
el victimario se hace pequeño, pasa como en las presas, ¿no? Entonces ese sería como el mensaje que tendría para ellos, para ellas. Me encanta, en verdad, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos todos estos conocimientos desde tu rama. Y bueno, psicoamigos, muchas gracias por su atención. Síganme en mis redes sociales como psicoanakaren y este programa que es No es Terapia. ¿Cómo te encuentran, María? Estoy en Instagram como María-Villegas-Reyes, en Facebook como María Villegas, Instagram, Twitter, todo como María Villegas. Ok, pues bueno, si tienen alguna duda, sin duda María los va con gusto a atender. Con mucho gusto. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Hasta luego. Gracias.